Estudiantes, mi nombre es Eduardo González y voy a ser su tutor para esta clase de diseño editorial y medios. Empezamos. Denme un segundo, les comparto la pantalla. Listo. Vamos a poner la presentación. Ok. Diseño editorial y medios. Bueno, ¿qué es el diseño editorial? El diseño editorial es una rama del diseño gráfico que nos permite organizar texto, imágenes, elementos visuales, obviamente, en publicaciones impresas o digitales. Es decir, nos ayuda o nos sirve a diagramar, ¿sí? Una publicación. Como que, por ejemplo, puede servir de ejemplo una revista, un periódico, un artículo, una página web, ¿sí? Un catálogo. Todos estos elementos que van a formar parte de la publicación, pues tienen que ser organizados de manera coherente y correcta para ser visualmente atractivo, ¿no? Y tener su funcionalidad, evidentemente que se pueda leer o se pueda interpretar el mensaje de manera correcta, ¿sí? Entonces, como el principal objetivo del diseño editorial es el comunicar o informar de manera clara, atractiva y funcional, ¿sí? Un ejemplo que tenemos acá por mencionar es la estructura o diagramación de un periódico, ¿sí? Tenemos el título de manera clara y grande, sobre todo en tipografía, en la parte central superior del documento. Tenemos la fecha, tenemos imágenes, tenemos texto integrado a las imágenes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto nos lleva pues a tener algo que es visualmente atractivo y obviamente funcional o legible en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué tan importante es el diseño editorial? El diseño editorial como en sí es importante debido a que nos ayuda a mejorar la experiencia al ser lectores, ¿no? Al facilitarnos la lectura. Aparte de esto, aporta en cuestión de credibilidad y obviamente profesionalismo al resultado, es decir, al contenido que vamos a presentar. También transforma la información compleja en mensajes más accesibles. Sí, gracias a esta diagramación, pues podemos comunicar un mensaje o transmitir un mensaje de una mejor manera. También podemos crear material didáctico, es decir, diagramar no para comunicar un mensaje complejo, sino simplificarlo. Es decir, podemos usar como ejemplo la diagramación de material didáctico para niños, sí, para educandos, niños pequeños generalmente buscan estas pequeñas diagramaciones sencillas, simples por llamarlo así, debido a que no les interesa como tal la información, sino que sea visualmente atractivo y que le resulte fácil de entender. Bueno, entre sus principios básicos tenemos el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es distribuir armónicamente los elementos visuales para mantener un correcto peso visual entre ambas partes, izquierda-derecha, o en vertical, pues, y en horizontal sería arriba, abajo, de la composición, ¿ya? Ningún lado debe sentirse más pesado que el otro. Debido a que si tenemos más peso visual, por ejemplo, hacia el lado derecho, la lectura se va a dificultar debido a que por naturaleza vamos a sentir más pesado el texto de ese lado. Entonces, el objetivo pues del equilibrio es que se sienta equilibrado hablando del peso visual, ¿no? Bueno, como ejemplo teníamos un afiche este, normal de revista en la cual se divide la página, por así decirlo, como pueden ver aquí en la presentación, aproximadamente tiene el peso visual coherente, ya, en la que se divide imagen a un lado y texto del otro, ¿sí? En el segundo principio que vamos a ver es la jerarquía. Ya, la jerarquía no es nada más que el orden visual que nos guía a la lectura. Es decir, el título en tamaño de letra grande o superior al del texto contenido va a hacernos leer el mensaje o leer, bueno, esta información. En esa manera, justamente por ser más grande, por tener un color más llamativo, nos va a llamar a leer eso primero. ¿Sí?
Esto lo logramos, como les acabo de explicar, mediante em, juegos de tamaño, de tipografía, el color, el grosor de las líneas y obviamente la ubicación. Porque si ponemos, por así decirlo, un ejemplo, el titular de un periódico en la parte inferior de la composición, el titular como tal no va a llamar tanto la atención, porque tenemos todo el texto en la parte de arriba, imágenes y demás elementos visuales. Caso que no sucede, por ejemplo, en un póster. En un póster, si se dan cuenta, eh, bueno, de ejemplo, un póster de un jugador de la selección. em, Fotografía hasta medio cuerpo, todo, y abajo pone el nombre en la parte de abajo, pues, de la composición. Ya. En este caso, su nombre va a ser el titular. ¿Por qué no nos va a llamar nada más la atención? Básicamente porque solo tenemos su nombre y tal vez algún dato extra abajo en tipografía más pequeña, como la información que queremos comunicar en ese momento. Como otro principio tenemos el contraste. ¿Qué es el contraste? Pues bueno, el contraste es una diferencia, la diferencia entre elementos o colores. Como tal, si hablamos de colores, el contraste del blanco será el negro, el contraste del verde será el rojo, el contraste del amarillo será el azul, como en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, tal vez en la presentación. ¿Sí? Nos sirve para diferenciar visualmente los elementos, ¿sí? Para generar un impacto bueno, mayor o menor impacto en uno u otro elemento, ¿no? Lo logramos con variaciones de color, la tipografía, el tamaño, el grosor de las líneas o el stroke y obviamente la forma. Por ejemplo, acá les he puesto un título en negrita, nótese en la presentación el título en negrita, frente a un texto regular. En este pequeño texto, lo que nos va a llamar la atención es la parte justamente de título en negrita. Bueno, acá tenemos la parte ya de la coherencia visual, unidad visual o coherencia. ¿Sí? Consiste en mantener un estilo gráfico, bueno, tanto gráfico como estético, en cuestión de colores, uso de colores, diagramación, tipografías. ¿Sí? Esto nos ayuda para crear una identidad visual y para que nos lean de mejor manera. ¿Qué es esto de la identidad visual? Es los patrones, por así decirlo, o colores, elementos, bueno, esto forma parte de los patrones, los colores, elementos, tipografía, que nos hacen entender que estamos leyendo o que estamos recibiendo información de X o Y em, medio. Sí. Si tomamos un claro ejemplo en en una revista que les he puesto acá, les iba a hablar justamente de la revista National Geographic. Tenemos generalmente en la portada de la revista pues una foto de un paisaje, de un animal así súper impresionante o algo tecnológico y su logotipo en medio de la composición, ¿sí? O en una esquina en color blanco, bueno, depende del año, porque han variado obviamente estas partes para refrescar la marca y para mejorar pues evidentemente el resultado visual de la revista. Bueno. Vamos a estudiar la función del diseño editorial como tal. Bueno, volviendo a recapitular, nos ayuda a facilitar la lectura. ¿Por qué? Porque al mantener una estructura organizada, clara, nos va a ayudar a comprender el contenido del que estamos hablando. Sí, de igual manera, nos va a ayudar en la lectura si manteniendo em, una cantidad de información necesaria para que no se sature la composición. Esto nos garantiza una comunicación clara y efectiva. Y, por ejemplo, acá les he puesto un ebook, ¿sí? Que se va a adaptar a múltiples dispositivos. Es decir, si es que lo abre en su computadora, se va a adaptar al formato horizontal. Si es que lo abre en su iPod, pues en su iPhone, lo va a a desplegar en formato vertical. Sí, esto, bueno, lo logramos, bueno, con algo que se llama responsive, ¿no? Es un archivo responsivo que se adapta.
a diferentes pantallas. En, en cuestión justamente de los formatos, del intercambio de horizontal a vertical, es bastante de tener en cuenta la composición, ¿sí? Porque lo que se puede ver, apreciar de una manera en formato horizontal, en formato vertical, si es que se adapta de mala manera, no se va a poder interpretar correctamente el mensaje. Medios impresos. Bueno, como características de los medios impresos, tenemos que evidentemente son tangibles, ¿no? Que se pueden tocar, es decir, que van a hacer la composición, pues, de pigmentos sobre sustrato, ¿ya? Requieren una planeación tipográfica precisa. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver nosotros en digital, tal vez una impresora no va a lograr hacerlo de manera correcta para que sea funcional y legible. Sí, es decir, no podemos poner una tipografía tan pequeña en el formato impreso, a diferencia del digital que podemos hacer zoom a veces casi infinitamente para poder ver el texto muy pequeño. A esta diferencia, obviamente, sería como poner una lupa. En algún momento ya no vamos a poder magnificar más esa imagen, ¿no? Y evidentemente la impresora no tiene la digamos, el trazado, por así decirlo, de impresión tan fino como para lograrlo, ¿sí? Bueno, en este ejemplo tenemos las revistas, los periódicos, los libros, que no sé si se han fijado o saben el tamaño de letra en el cual se imprime. Generalmente va entre el tamaño 8 hasta el tamaño 14. Sí, esto dependiendo de quién, de el público objetivo, ¿no? Estoy hablando de formatos estándares, no para niños, porque generalmente el formato de letra, por así decirlo, para crear em, publicaciones o composiciones para niños, requiere un formato de tipografía mayor, debido a que los niños evidentemente están todavía algunos aprendiendo a identificar las letras y obviamente les va a costar reconocerlas. A esto también se suma que no podemos usar tipografías, por ejemplo, con serifas o manuscritas em, para los niños. Generalmente se recomienda que sea de palo seco y que sean no tan agresivas en cuestión de los bordes. Es decir, que tengan bordes redondeados o semi-redondeados para que tengan una mayor atractivo visual para los niños. ¿Sí? Obviamente las limitaciones de los medios digitales es que no son interactivos. Obviamente porque esto es una característica netamente de lo digital, ¿sí? Y la lectura es lineal. ¿A qué nos referimos con la lectura lineal? Que toda publicación, toda impresa, la vamos a leer siempre como tenemos por naturaleza, que es de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, esa sería como que las principales limitaciones para los medios impresos. En los medios digitales tenemos como características que se pueden ser interactivos. Es decir, moviendo únicamente el mouse, colocándolo sobre algún elemento de la pantalla, vamos a poder desplegar más información a partir de ese pequeño elemento. ¿Ya? Obviamente tenemos la adaptabilidad, perdón, para diferentes formatos o dispositivos en este caso. Y obviamente el uso de multimedia, es decir, que vamos a poder reproducir tanto audio como video a partir de un pequeño enlace. Ejemplos acá tenemos, bueno, los ebooks, los blogs, las páginas web, los periódicos en línea digitales, ¿sí? Nos permiten, como principal ventaja, pues, tener una experiencia personalizada. Porque, aunque no lo diseñamos específicamente para una persona, pues esta persona va a tener su navegador configurado, por así decirlo. Puede ser con el tema, digamos, puede ser modo oscuro, o va a poderlo ver en su tablet, o va a poder verlo en su teléfono, o en un lector de libros digitales. Sí, la cosa es que esta persona va a ser quien personalice o termine de personalizar su experiencia a medida de sus gustos. Bueno, entre los principales pues, elementos que tenemos dentro de una aplicación, tenemos ahora el texto. Evidentemente el mensaje que vamos a comunicar, ¿no? Esto incluye las citas, el texto del cuerpo, los títulos, los subtítulos. Los elementos gráficos que pueden ser pequeñas líneas, viñetas, em, pequeños
rectángulos o cuadrados que sirven como marco para separar una información relevante de otra o destacar una parte de la información. Evidentemente también hablamos en la cuestión de elementos, la parte de imágenes, ¿sí? Vamos a tener, pues, de ser necesario, fotografías o ilustraciones o simplemente añadirle una pequeña imagen para que sea el fondo un poco más menos sólido y sea un poco más llamativo, ya hablando netamente de la parte estética. Y obviamente vamos a necesitar un concepto, es decir, el concepto tiene que ver absolutamente con todo lo que es estilo gráfico, tipografía, em, redacción incluso. Y obviamente estamos hablando de la manera de presentar o expresar los mensajes. Bueno, dentro de la estructura visual, ¿qué es la estructura visual? Bueno, la estructura visual es la organización de los elementos dentro de la página o diagramación, ¿no? Ya. Bueno, el objetivo de mantener una correcta estructura visual es crear la jerarquía que les había mencionado con la información para mantener una armonía estética. Obviamente buscando que sea eh, funcional la publicación eh, y visualmente atractiva. Esos dos son los objetivos principales, pues, de la estructura visual. Ahora, en cuestión de la jerarquía visual, resumiendo, vamos, digamos, se resume como una técnica que prioriza lo más importante en el diseño. Es decir, si necesitamos que el título sea lo más importante, esto va a ser lo que jerarquices, ¿no? O si es que la fotografía va a ser lo más importante, como en el caso del póster que les había puesto, esto va a ser lo jerárquicamente superior, ¿no? Bueno, acá tenemos el ejemplo de una portada con un título grande, por ejemplo, en la revista Cosas o en la revista Vistazo, tenemos siempre el titular en su portada, Vistazo, ¿no? En la parte superior central de la composición. Obviamente para poder mm, ayudar en cuestión de reconocimiento de marca. En la parte de retículas y grids o grillas, ¿no? Son unas guías invisibles al momento de imprimir o de publicar digitalmente que nos ayudan para organizar los elementos dentro de una página, dentro de una composición. ¿Ya? Estas guías nos van a servir como una pequeña regla, obviamente, visual para poder mantener una organización correcta o adecuada, ¿no? Poder medir espacios, para mantener pues la parte de módulos, columnas, si queremos que sea simétrico o asimétrico, em, etcétera, etcétera. Obviamente, en son de mantener una correcta organización de los elementos dentro de una página. Las páginas maestras. ¿Qué son las páginas maestras? Las páginas maestras son plantillas para garantizar bueno, que todo el documento sea uniforme. Ya. Em, las páginas maestras se usan básicamente como una guía, ¿sí? Para poder llevar a cabo pues todo un documento, si es que es bastante largo. Generalmente se genera una, dos o tres páginas maestras, depende de si este va a tener una configuración, digamos, con imágenes, únicamente con ilustraciones, y depende de la cantidad del texto que vayamos a presentar, ¿no? Estas páginas maestras también nos sirven obviamente como guía por si otra persona va a ser quien termine o nos ayude a editar, pues a diagramar una publicación. En este caso, bueno, en este concreto ejemplo, sería la diagramación de un libro. Un libro, saben que tiene generalmente más de 200 páginas, ¿sí? Entonces, es un trabajo bastante largo em, en cuestión de maquetación y diagramación. Entonces, normalmente es común que lo editen o lo diagramen más de una persona, por obviamente agilizar cuestión de tiempo. Entonces, para estos casos se utiliza pues una página maestra.
¿ya? Para mantener pues la coherencia visual y la uniformidad en todo el documento. Las ventajas, evidentemente, es pues mantener la consistencia visual y como les comentaba, el ahorrar tiempo, ¿sí? Para poder diagramar. Bueno, pues en un ejemplo en texto, pues les comento el encabezado, un pie de página, igual es en un libro, justamente lo que les comentaba, ¿no? Mantener, por ejemplo, el mismo marco para los textos, la misma disposición, por así decirlo, de las cosas básicas, por ejemplo, el número de página o espacios para completar información en algunos tipos de libros que son de estudio, ¿no? Que son para leer y pues en la parte de abajo tiene un pequeño cuadradito para que tú vayas tomando notas. Este tipo de ejemplos son los que se me vienen ahora mismo para, pues bueno, darles una idea más concreta. Bueno, aquí tenemos la definición de maquetación, ¿sí? La maquetación no es nada más que todo este proceso, pues, de organizar, sí, organizar o ubicar en una composición tanto imágenes como texto para lograr un atractivo visual principalmente y obviamente la funcionalidad o coherencia, en este caso, para que sea de fácil entendimiento todo el mensaje que queramos comunicar. Esto de aquí evidentemente lo aplicamos tanto en publicaciones digitales como impresas. Así como les había comentado, las páginas web de igual manera tienen una diagramación, tienen una maquetación para poder, pues, obviamente, em, optimizar, ¿sí? La lectura de la misma y mantener una coherencia y un atractivo visual, ¿no? La maquetación en impresos, pues, vamos a usar, digamos, espacios específicos como renglones o columnas o también espacios vacíos, que aunque no crean, pues, los espacios vacíos comunican bastante y son absolutamente necesarios en la mayoría de maquetaciones, porque un espacio vacío no significa como tal, es algo irónico, que esté vacío, ¿sí? Eh, es algo raro de expresar, pero se los comento. Un espacio vacío puede comunicar muchísimo y es bastante necesario porque al, digamos, nosotros llenar ese espacio vacío con más información, seguramente vamos a sobresaturar lo que sería la composición como tal. Entonces, por eso es necesario también mantener bastante coherencia en cuestión de cantidad de contenido por diapositiva y los espacios en blanco que necesitamos dejar. Sí, es decir, sin texto o sin imagen. O en algunos casos, pues únicamente con imagen de fondo y el texto, ¿no? Puede ser en degradado a veces, dependería, pues obviamente de lo que queramos comunicar. Un claro ejemplo es este, bueno, pues una revista con doble página balanceada. ¿Qué es la doble página? Es esta diagramación que tenemos en las revistas impresas, ¿sí? Que nos presenta la mitad, por así decirlo, de una fotografía en una página, ¿ya? Y la otra mitad en la otra, ¿ya? Para completar una imagen completa. Entonces, bueno, valga la redundancia, completar esa imagen en las dos páginas. Esto nos ayuda para que em, para llamar generalmente más la atención. Este tipo de doble página usualmente se reservan pues para promocionar productos o para mostrar información así bastante relevante o que querramos destacar, ¿sí? La palabra acá a enfatizar es destacar. Em, Seguimos con la maquetación en digitales. Pues bueno, la maquetación de digitales, perdón, vamos a tener que tener en cuenta mucho que el diseño sea adaptable para varios dispositivos, ¿sí? Es decir, que lo más recomendable al momento de diagramar para un digital es diagramarlo en horizontal la mayoría de las veces, a menos de que sea pues algo específico que se vaya a hacer como una especie de libro, ¿ya? ¿Por qué horizontal? Normalmente la maquetación que hacemos para dispositivos que van horizontal, ¿no? En este caso pantallas o monitores,
pueden, digamos, tener una mejor organización en cuestión de espacio visual, debido a que nuestra visión es completamente horizontal. ¿Sí? Nosotros tenemos, pues bueno, los dispositivos móviles en formato vertical, únicamente por la ergonomía de tener el dispositivo en una mano. Pero visualmente, pues tenemos nuestra vista horizontal. Entonces, importante en la maquetación de medios digitales es que el diseño se adapte para dispositivos diferentes y obviamente pantallas diferentes, tanto verticales como horizontales. A veces tendremos que hacer una doble maquetación, es decir, adaptar ese contenido tanto para horizontal como para vertical. Hay otros casos en los cuales el dispositivo mismo lo maqueta por nosotros. O en este caso concreto que les quiero dar un ejemplo es las pantallas, perdón, las páginas web que son responsive. Que son responsive, por ejemplo, si tú abres la página en tu monitor, en tu computadora normal, y maximizas la pantalla, vas a tener un formato, ¿no? Pero si a esa pantalla maximizada la reduces, por ejemplo, a la mitad de su ancho, los elementos se van a ir acomodando y el grosor, tanto grosor pues, bueno, los elementos, las texturas se vuelven a acomodar, se reorganizan automáticamente bueno, directamente con el programa. Entonces, eso sería como que la parte en maquetación específicamente, pues con eh, páginas web en este caso, ¿sí? Ahora, ¿y qué es la alineación? Bueno, la alineación no es nada más que, pues, en la parte estética, mantener una coherencia, ¿no? Que no se vea el contenido chueco. Como podemos ver aquí, pues, en la pequeña foto que les he puesto en esta parte de alineación, que los elementos, a pesar de no ser perfectamente cuadrados, pues mantienen su alineación y es estéticamente llamativo, ¿no? Bueno, la alineación también nos da un sentido de orientación para el contenido, ¿sí? Para ordenarlo. Este puede ser, pues obviamente, como el texto, a la izquierda, al centro o a la derecha. En cuestión del texto también incluimos la parte de justificado. ¿Qué es el justificado? Pues es que el texto se expanda o se contraiga dependiendo del tamaño del renglón o del espacio que le hemos designado. ¿Sí? La importancia de mantener una alineación adecuada es asegurar esta estructura visual y mantener la claridad, obviamente, para la mejor comprensión de la información que queramos transmitir. El espacio negativo. El espacio negativo son áreas vacías que justamente como les había comentado anteriormente, nos permiten no sobresaturar una composición, ¿sí? O lo que sería pues el descanso visual. En este ejemplo de la presentación que les estoy compartiendo, pues vemos que el espacio, perdón, vemos que el espacio negativo es amplio, ¿sí? Porque la cantidad de información que tengo para ofrecerles en esta diapositiva en específico, pues no es tanta, ¿de acuerdo? Entonces, la principal función es evitar que se sature, como les decía, una composición y obviamente mejorar la comprensión del contenido. Al no tener tantos elementos visuales, pues en esta composición, no va a llamar ni mucho ni poco otro elemento a la vista en este caso, ustedes como lectores, ¿no? Pues bueno, acá tenemos un ejemplo que les había puesto como un catálogo con márgenes amplios, ¿sí? Em, Tal vez se han fijado en la diagramación que usan las revistas de productos, de venta de productos, por ejemplo, maquillaje, labiales, perfumes, em, em, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de revistas como la de Avon, tal vez, o Jambal, así mantengan justamente espacio negativo, bastante espacio negativo. Usualmente, digamos, la diagramación se va a ver tal cual estamos viendo en esta diapositiva, pues con pequeños elementos regados alrededor de la pantalla, evidentemente manteniendo una coherencia estética y visual para que la lectura sea adecuada y que no sea cansado, por así decirlo, ver los productos, que a pesar que nos ponen bastante cantidad, pues el espacio vacío nos ayuda a que no se sienta que son tantos. Sí, por eso manejan bastante lo que son imágenes con colores muy vibrantes
o muy vivos, y espacio positivo negativo, que sería blanco-negro, para poder manejar una mejor carga del peso visual. ¿Ya? Composición simétrica. Bueno, la simetría, creo que ya les había comentado anteriormente, es mantener el equilibrio, ¿sí? En ambos lados de la composición. Normalmente a nosotros nos llama mucho la atención el equilibrio visual. Es decir, que algo tenga el mismo peso visual, tanto lado derecho o izquierdo, o arriba o abajo. ¿Sí? En cuestión de peso visual, arriba y abajo también es importante, pero es más importante en estos casos, pues, la parte de derecha a izquierda, ¿sí? Porque al ser arriba y abajo en manera de columna, pues tiene un poco menos de relevancia que mantener bueno, un correcto equilibrio, pues, de derecha a izquierda, cuestión de pesos visuales. Acá les ponía como ejemplo una portada em, de la revista Vistazo que les había puesto como ejemplo anteriormente, con un título centrado y elementos balanceados. Es decir, en esta revista generalmente dice Vistazo, está una foto impresionante en vertical en la parte posterior, y en la parte central de abajo, pues sale, me parece que el número de edición y alguna información extra pequeña, pero bastante en letras pequeñas, ¿sí? Que no llaman tanto la atención. Y obviamente la lectura va a ser primero, pues, el- la fotografía, luego el logotipo de Vistazo, el nombre de la revista, y después, ya al final, pues, va a cerrar con esta parte de la composición. Entre otros tipos de composición, tenemos pues la composición simétrica, ¿sí? Perdón, la composición, la equilibrada, pues es la simétrica, ¿no? La que tiene pesos visuales relativos, ya, o sea, relativamente iguales. La que no bueno, les comparto acá, pues es la asimétrica, que es justamente lo contrario. Entonces, ¿para qué nos sirve la composición asimétrica? La composición asimétrica nos va a dar un equilibrio dinámico, ¿sí? Lo que sería un peso visual mayor de un lado, también nos va a ayudar a comunicar de cierta manera, ¿sí? En uno de los mayores ejemplos que les podría dar es para un póster, tal vez de un evento deportivo, puede ser, ¿sí? O tal vez carreras. Justamente el darle este mayor peso visual o concentrar el peso visual a una parte específica de la composición nos va a ayudar a darle ese movimiento imaginario, evidentemente, al lector, ¿no? Para que pueda sentir todo el contexto de lo que queremos comunicar. También tenemos la composición modular. ¿Qué es la composición modular? Es simplemente dividir el contenido, pues, en bloques repetitivos tal cual, o un archivero modular, vamos a meter pues el texto o la foto o la información que necesitemos comunicar en este espacio únicamente y delimitarlo a ese espacio y abajo igual otro espacio y otro y otro y otro. Obviamente esto va a depender pues de el mensaje, la cantidad de información que tenemos para comunicar y obviamente la diagramación, ¿no? Ya. La composición fluida, en cambio, es una que se adapta, ¿sí? Al contenido y obviamente al ritmo y al flujo que- de la narrativa, pues, de lo que estamos presentando. ¿Cómo es esto? La composición fluida, el mejor ejemplo que podría darles es tal vez cómics. ¿Sí? Los cómics o tiras cómicas, todos creo que hemos leído alguna tira cómica o un cómic, en el cual vamos a tener cada espacio, bueno, en este caso viñeta, cada viñeta, vamos a tenerla de un tamaño u otro, ¿sí? Es decir, el tamaño de la viñeta va a variar, depende de la escena como tal. Entonces, para poder llevar una correcta narrativa, vamos a veces tener que leer la viñeta, pues, con cuadro uno, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4, cuadro 5, como les decía, de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Entonces, esa sería como que la línea de lectura que tendríamos en este caso, pues, la composición fluida. Ahora,
Entramos a la parte de herramientas digitales. Las herramientas digitales que nos van a permitir crear una correcta maquetación o una diagramación son bastantes, son variadas, ¿sí? Pero entre las principales y las que vamos a tocar generalmente como diseñadores son InDesign, el Adobe Illustrator y pues bueno, las herramientas rápidas que son Canva o Affinity o ¿en qué más podemos diagramar? Tal vez se me fue. Ay, se me fue. Bueno, es otra herramienta digital en línea que también nos permite diagramar así. Hay obviamente un montón de herramientas que son gratuitas y en línea para hacer este tipo de diagramación, incluso algunas con inteligencia artificial, que nos van a generar pues resultados un poquito cuestionables. Ya. En cuestión de las herramientas digitales, el InDesign es el estándar en todo lado para maquetación. Si no, no hay otro programa, por así decirlo, tan conocido, tan popular como el Adobe InDesign. En caso del ilustrador, pues sí tenemos ya les digo, el AutoCAD incluso, el otro, ay, se me fue. El, el, hay herramientas, digamos, que sustituyen al ilustrador como tal en el mercado, obviamente por la variedad. Pero para el InDesign es como que el más conocido. Y básicamente van a trabajar con InDesign en donde quiera que vayan. Eso. Pues bueno, estas herramientas manejamos ya en la parte de, de, de- de la vida cotidiana, obviamente combinando la una con la otra. Generalmente manejamos acá lo que sería toda la suite Adobe. Obviamente vamos a combinar el Adobe InDesign, digamos, para la maquetación, tal vez el Adobe Illustrator para generar iconos, para poder usar en esto, o tal vez generar pequeños vectores, gráficos vectoriales, obviamente, para poder usarlos en esta composición. En cuestión de Adobe Photoshop también lo vamos a ocupar, obviamente, porque necesitamos tal vez hacer retoques de las fotografías o borrar alguna pequeña imperfección, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cada programa pues va específicamente para su función, ¿no? Pero obviamente van a estar siempre ligados con lo que sería el Adobe InDesign, que es el programa máster para maquetación. Ahora, en cuestión de tipografía, ¿sí? ¿Qué, qué es el manejo tipográfico? Pues bueno, acá lo he expresado como el arte, porque es un arte, de organizar las letras, los caracteres, los textos, para mejorar una comunicación visual. ¿Sí? Mantener un correcto uso tipográfico nos asegura, pues, obviamente, la legibilidad, mantener un estilo y, obviamente, la personalidad de un diseño. Entonces, en cuestión de manejo tipográfico, es demasiado importante el aprender a usar la tipografía adecuada en el momento adecuado, por así decirlo, o en la composición adecuada. ¿Sí? Es decir, si queremos que un título no se vea tan solo en una composición vacía, ¿qué tipo de letra podemos usar? No sé, me invento, depende de la personalidad de esta composición. Pues bueno, yo les recomendaría una de palo seco, bold o extra bold, es decir, muy gruesa la tipografía. Eh, o si es algo un poquito más clásico, tal vez una tipografía bastante elaborada, bastante de serifas o manuscrita también podría ser. Obviamente, dependiendo de la personalidad de esta composición. Ahora, en la cuestión de tipografía, evidentemente también vamos a manejar una jerarquía tipográfica, ¿sí? Con el fin de mantener el orden visual y mantener el ritmo de lectura de esta composición. Obviamente esto lo vamos a lograr primero con el tamaño de letra, el color y tal vez algún pequeño efecto o ajuste que le podamos dar a la tipografía como tal. En este caso podemos ver, usando como ejemplo esta misma diapositiva, pues que el título jerarquía tipográfica tiene un tamaño de texto superior
a la descripción que tienen abajo. Igualmente en la parte de abajo podemos ver las pequeñas viñetas o inicios de párrafo para poder separar los puntos importantes que les tengo en esta diapositiva, pues para compartir. Em, en este podemos ver que tenemos dos párrafos, ¿no? Obviamente, el uno con el ejemplo y el otro con la pequeña descripción que le he dado a esta parte de la presentación. Continuamos con el contraste tipográfico. Bueno, como les había comentado, el contraste es esa pequeña diferenciación que vamos a darle a los elementos, en este caso al texto, para resaltar la jerarquía del mismo. Es decir, podemos usar diferentes tamaños tipográficos, así como estilos o em, color del texto como tal. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, pues bueno, la letra con serifa para títulos y sin serif para cuerpo. Es decir, en el título vamos a darle un poco más de énfasis a la tipografía, es decir, perdón, eh, continuamos con el contraste tipográfico. Como les había comentado, el contraste es esa pequeña diferenciación que vamos a darle en este caso al texto para poder resaltar su jerarquía. Es decir, en una composición para un periódico, vamos a darle una tipografía diferente, un tamaño tipográfico y un color diferente a esta parte del texto para darle mayor prioridad que el resto del texto, que sería el cuerpo. Evidentemente, para poder em, resaltar o destacar esta parte, ¿no? Bueno, en el ejemplo vamos a usar tipografía con serif para la parte de destacar y sans serif para el cuerpo, ¿no? Para que no se vuelva tan pesado de leer. Obviamente, en el momento de componer, vamos a buscar tipografías de palo seco, usualmente para la parte de mayor cantidad de información, es decir, mayor cantidad de texto. Debido a que si usamos una tipografía o bien con serifa o bien manuscrita, esta va a causar problemas en cuestión de legibilidad, ¿sí? Va a costar mucho más para el lector, pues, interpretar la información que le hemos expuesto ahí. Una regla básica es, en cuestión de diagramación, es no usar más de dos a tres familias tipográficas, o sea, no usar más de tres familias tipográficas dentro de una composición, ¿sí? Em, ¿Cómo dentro de una composición? Es decir, dentro de una misma página. Ya, considerando esto, dentro de un libro, ya al considerarlo como toda la obra, tampoco se recomienda variar demasiado en cuestión de tipografía, evidentemente para mantener una coherencia gráfica y visual. Ahora, los errores comunes que tenemos dentro de la tipografía es usar demasiados estilos justamente en un mismo documento, lo que les comentaba, acabé de comentar, perdón, en cuestión del libro, ¿no? Obviamente también tenemos la parte de legibilidad. A veces simplemente usamos una tipografía que resulta que no es legible únicamente porque se ve bonito o porque está chévere. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que dar mayor prioridad a la parte de legibilidad que a la parte estética. ¿Por qué? Porque justamente nosotros buscamos comunicar un mensaje. Entonces no nos va a servir de nada si es que se ve bonito, ¿sí? Pero no se puede leer. A diferencia de que se pueda leer, pero no se ve estéticamente bien. No se va a ver estéticamente bien, pero es un problema menor a comparación de que no se pueda transmitir el mensaje. Evidentemente, aplicar colores con poco contraste dentro del texto, es decir, dentro del mismo cuadro de texto. O no resaltar, por así decirlo, en este caso con colores contraste dentro del mismo cuerpo de texto, ¿no? Esto va a provocar que únicamente, digamos, las palabras destacadas sean las que se van leyendo. Destacadas justamente con color.
porque al tener un texto resaltado o marcado con negrillas, esto no va a pasar porque tienen el mismo color. Bueno, en cuestión de los colores dentro del diseño editorial, lo vamos a usar como un recurso que nos ayuda a organizar la información, perdón, transmitir emociones y resalta los elementos, evidentemente. ¿Ya? Por ejemplo, acá, justamente en esta diapositiva, les he puesto esta imagen de fondo, ¿sí? Con lo que quería ponerles, pues bueno, unos colores juveniles, dinámicos, obviamente, porque somos la carrera de diseño gráfico. Entonces, siempre vamos a estar rodeados como que de bastantes colores y usualmente nuestro elemento es tener colores vibrantes, colores vivos y estar siempre en esta, pues, ¿cómo sería? Mm, en esta parte, digamos, de elementos coloridos, ¿no? Ujú. Bueno, este gusto por los elementos coloridos, ¿sí? Entonces, dentro del diseño, pues, editorial, vamos a usar toda esta ventaja que tenemos de información de colores, psicología del color, etcétera, etcétera, para poder destacar y transmitir de mejor manera un mensaje, evidentemente incluyendo la parte de emociones, ¿no? Ahora, como psicología del color, tenemos que la psicología del color no es nada más que el estudio, digamos, de la idea que se relaciona en las personas a los diferentes colores. Por ejemplo, el color blanco para nosotros podrá significar tal vez paz, tal vez libertad, tal vez tranquilidad. Pero en Japón, vámonos al otro lado del mundo, el color blanco va a significar luto, va a significar duelo. ¿Por qué? Porque la costumbre, digamos, idiosincrática del país es el vestir de blanco para los funerales, ¿sí? Por eh, cuestiones de pensamiento colectivo, ¿no? Obviamente, esto es la idiosincrasia de querer representar como que la pureza del espíritu que está despidiendo. Algo por ahí va. Igualmente, para nosotros el color negro puede significar elegancia, puede significar misterio, puede significar miedo, puede significar duelo. ¿Sí? Y tal vez en otra parte del mundo el color negro representa festividad, tal vez por los trajes de gala que son de color negro. Ya, puede que signifique eso, ¿sí? Entonces es bastante importante la psicología del color y el contexto cultural, evidentemente, del lugar en donde estemos presentando pues, nuestro material. Ahora, como básicos tenemos, muy aparte ya de necesitar informarnos acerca de la idiosincrasia, pues, del entorno que nos rodee, acá tenemos algo, pues bueno, como un poquito lo que les decía, que el rojo significa energía, pasión, ¿sí? Puede significar sensualidad también. El azul, calma, confianza, tal vez juventud o niñez. El amarillo, optimismo, visibilidad, seguridad, confianza. Bueno, pues eso. El ejemplo que tenemos, rojo en ofertas, azul en blancos. Ya, el rojo en ofertas, justamente les puse esta parte para hacerles acuerdo de el clásico, pues, em, rompepasillos que vemos en punto de venta, ¿no? Que dice oferta, grandote, y está la tipografía en vaciado, o sea, blanco, sobre todo el contorno rojo, o viceversa, ¿no? Toda la nubecita blanca y el texto impactante ahí en color rojo. El color rojo obviamente lo usamos porque causa bastante impacto en cuestión de que visualmente es el color que podemos ver a mayor distancia, es decir, tiene una mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, el rojo es bastante usado para estas cosas justamente porque queremos llamar la atención de las personas que van visitando el punto de venta, ¿no? Ahora. El color dentro de lo que es imprenta, tenemos el manejo, bueno, el sistema de color CMYK, que, bueno, son las siglas de cian, magenta
yellow, que sería amarillo, y K, que sería negro, que es K le pusieron de kill o algo así, y es como que color nulo, ¿ya? Este, que es el negro. Entonces, em, ¿para qué manejamos este color, digamos, en cuestión de imprenta y no manejamos el RGB clásico de la parte digital? Porque las impresoras y ya en la combinación, digamos, en la manera de expresar los colores, tanto física como digitalmente varían. ¿Por qué? Em, para nosotros poder expresar colores en una pantalla digital, es decir, con LEDs, vamos a ocupar tres focos base o tres colores base, que serían azul, verde y rojo, ¿sí? Que sería red, green y blue, RGB. Entonces, estos van a ser los únicos colores que vamos a tener, ¿no? Obviamente, la combinación de estos en diferentes potencias, por así decirlo, nos va a dar como resultado X o Y color en este sistema, ¿no? En el RGB. A diferencia del CMYK, en el cual nosotros, digamos, tenemos colores base bastante limitados. ¿Cómo es esto? Es decir, no podemos combinar tan perfectamente como lo hace digitalmente un monitor para poder expresar los colores. Entonces, colores base tenemos el cian, que es el más parecido al azul, por así decirlo. El magenta, que sería lo más parecido al rojo, a comparación del RGB, les estoy hablando, ¿no? El yellow, el amarillo, que sería una combinación, pues, de rojo, verde y porcentaje azul, pequeñito. Para lo que sería, obviamente, les hablo de la parte RGB. No hay un LED amarillo por básicamente la refracción de la luz. Tiene que ver con alguna vez hicieron el experimento de refracción de luz con el prisma en el colegio. Ahí podemos ver el color del arco iris y demás. Entonces, los colores, digamos que mejor se pueden proyectar son justamente el rojo, el azul y el verde. Y obviamente, pues el negro necesitamos pintarlo, a diferencia de una pantalla que simplemente apaga los LEDs y deja de producir luz, entonces se ve negro, ¿sí? Bueno, en el caso de las pantallas OLED. Bueno, este sistema de tintas que les acabo de explicar y sus diferencias nos sirven porque usualmente en los programas de edición, evidentemente estamos editando en digital, ¿sí? En los programas de edición va a manejar el formato, el sistema de color RGB, perdón, y nosotros tenemos que configurar este archivo para que se maneje en CMYK si es que queremos imprimir. Porque si es que nosotros convertimos, digamos, desarrollamos y ajustamos los colores y los parámetros, todo para RGB y lo imprimimos, es decir, convertimos directamente un RGB a un CMYK, los colores seguramente se van a ver completamente alterados en todo. ¿Sí? Porque el sistema no está completamente calibrado, digamos, para que, como lo ves en la pantalla, se mande a la impresora, ¿sí? Entonces, muy aparte de tener que crear el documento, o sea, desarrollar el documento y ponerle las limitantes a la computadora para manejar el sistema de color CMYK, antes de mandar al proceso de imprenta, tenemos que pasar un proceso que se llama preprensa, ¿sí? La preprensa, ¿qué hace? Es básicamente darle los ajustes y los retoques necesarios en cuestión de color, brillo, contrastes, luces, sombras, para que salga lo más fiel posible de lo digital a lo impreso. Perdón. Continuamos. Listo. Bueno, el color en digitales. Lo que ya les había comentado. El color, bueno, el modelo de color se llama RGB por rojo, verde, azul en inglés. ¿Sí? Y este sistema de color se va a dar evidentemente a cualquier cosa que sea dispositivo que tenga un monitor. Obviamente, la principal ventaja que tenemos entre este formato, este sistema de color y el otro, el Samyika, es que los colores, justamente por ser digital, es decir, presentarse en un monitor, van a ser mucho más vibrantes, mucho más vivos. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que tienen el pensamiento de que la vida a través de una televisión se ve mejor que en la vida real.
Y realmente sí, porque la vida real como tal no puede ofrecernos esa intensidad, sobre todo este, de, de colores. Tal vez han tenido la oportunidad de pararse al frente de una televisión de plasma o tal vez una de las últimas OLED que han salido, me invento en Samsung, tal vez o Sony. Son unos colores tan vibrantes y tan atractivos que no puedes compararlo con algo que ves así simplemente en el mundo. Simplemente es ese brillo y sí, justamente ese brillo que te da la pantalla, el que es capaz, perdón, es capaz de expresar esos colores en esa intensidad, obviamente. Em, eso, eso. Siguiente. Bueno, acá tenemos ya la parte de resultados de aprendizaje, que es un poquito ya más técnico de nuestra carrera, ¿no? Pues bueno, aplicar los fundamentos como jerarquía, consistencia y publicaciones, usar técnicas en cuestión de retículas, márgenes y equilibrio de diseños, y participar en procesos editoriales de imprenta y digitales con coherencia visual, que son como que los objetivos principales del aprendizaje de esta eh, materia. Ahora, dentro del software editorial, y volviendo a esto, ¿no? Acá les había explicado acerca de InDesign para poder maquetar profesionalmente, que es el estándar, Illustrator para poder manejar o crear gráficos vectoriales, Photoshop también les había incluido para manejar lo que sería retoque de fotos o mapas de bits, y Canva y Affinity eh, para manejar como herramienta rápida únicamente, ¿sí? No son como que los programas profesionales, por así decirlo, estos dos últimos, pero obviamente nos van a dar una ayuda en cuestión de manejo de tiempos, porque son bastante prácticos y accesibles, ¿no? Para poder usarlos rápido. Entonces, dentro de la parte del flujo de trabajo en un editorial, tenemos como primer punto, obviamente, definir los objetivos, em, eh, los objetivos de la comunicación, o de lo que querramos comunicar, del contenido y obviamente el contenido, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos como que toda la información base, por así decirlo, de esto y los objetivos de esta información, o sea, qué vamos a comunicar, a quién vamos a comunicar, por qué medio vamos a comunicar, vamos a diseñar una retícula y las páginas maestras, evidentemente para poder continuar con el proceso editorial, ¿sí? Después de esto, ya aplicado pues la retícula y las páginas maestras, obviamente creado las páginas maestras con la retícula y aplicado a todo el documento, vamos a concentrarnos en la cuestión tipográfica, ¿sí? Y de colores, de tipografía. Entonces, dentro de esta parte del proceso, nos vamos a ocupar de que la tipografía sea legible, ¿sí? Que tenga el tamaño adecuado, que tenga el color adecuado, que tenga la separación y el interlineado adecuados, para que no sea, digamos, para facilitarnos completamente la lectura, ¿no? Entonces, esta parte es bastante de sentarse mucho tiempo en la computadora para poder estar analizando esto, ¿no? Evidentemente ya con la información que estamos aprendiendo en este momento para poder tener como que la coherencia, ¿sí? Tanto de legibilidad como em, de estética visual, ¿sí? Que sea visualmente atractivo, obviamente, ¿no? Entonces eso. Después, como último paso, evidentemente queda revisar toda la consistencia, o sea, que todo el documento sea consistente consigo mismo, con las páginas maestras, con el estilo gráfico que queramos darle, la tipografía, espacios de separación, interletrado, interlineado, ¿sí? Para poder exportar la publicación finalmente. Esto sería parte de, o sea, perdón, el flujo en lo que sería trabajo editorial. Ahora, Em, el uso de imágenes y gráficos, pues bueno, la función principal de usar imágenes y gráficos en un texto o en una diagramación es complementar el texto, pero sin saturar. Me explico.
Las imágenes nos van a ayudar a poder describir, ¿sí? De mejor manera todo lo que nos ahorraríamos en poner en texto. Recuerden la frase, bueno, típica de toda la vida, que una imagen vale más que mil palabras. Y en esta parte completamente tienes la razón, porque evidentemente lo que tú puedas comunicar a través de una fotografía, tal vez de una composición, ¿lo vas a poder explicar de igual manera en texto? Sí, pero la cantidad de texto que tendrías que escribir para poder explicar esa situación no tiene comparación en cuestión de funcionalidad, ¿no? Evidentemente, em, como regla, pues está dentro de esta parte de usar imágenes y gráficos, mantener una coherencia, ¿sí? Una coherencia estética, obviamente y mantenerse, pues bueno, dentro de los parámetros de que habremos puesto tal vez seguramente en la página maestra en cuestión de diagramación, ¿sí? Aquí, bueno, como por ejemplo, fotografías editoriales en revistas de moda, ¿sí? Las revistas de moda justamente se buscan esta parte no tanto de informar en cuestión de características de historia, etcétera, etcétera. Sí, cosas que podemos mandar, comunicar de mejor manera a través de texto, sino que se busca más el impresionar visualmente para poder vender, pues evidentemente, los conjuntos de ropa. Es decir, que buscan más la estética visual que la parte de funcionalidad comunicacional. ¿Ya? Ahora, perdón. Ah, errores en las imágenes. En esta diapositiva vamos a conocer, pues, evidentemente los errores más comunes en el uso de imágenes. El primero y más común de los errores es poner imágenes pixeladas. ¿Sí? El poner imágenes pixeladas van a bajarle completamente la calidad a un trabajo eh, para, sea digital o sea físico, peor en el físico porque generalmente sale peor ya la impresión, le va a bajar la calidad y el profesionalismo terriblemente. Entonces, muy importante tener imágenes de buena calidad. Ahora mismo ya tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a mejorar esas imágenes o quitarles tal vez el ruido, mejorarlas, pero increíblemente, ¿no? Ya. El segundo error, y justamente es el que he puesto a propósito acá en esta diapositiva, es poner una foto que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido, como es este bichito que les he puesto acá, ¿sí? Dentro de esta diapositiva que estamos hablando justamente de errores en las imágenes, he querido pues demostrarles esto. ¿Qué hace este bichito acá en esta presentación? No tiene nada que ver absolutamente con el aprendizaje de la materia, simplemente no tiene relación, ¿ya? Y así como este bichito pues no tiene relación con el contenido que les estoy dando de esta clase, va a sentirse un lector que vea una fotografía que no tiene nada que ver con el texto que está leyendo, ¿sí? También, errores en el uso de imágenes es usar excesivamente imágenes, ¿sí? Porque estas van a distraer al lector. Evidentemente, una imagen va a tener mucho más peso visual que un texto en el mismo tamaño, ¿sí? Va a tener más peso visual siempre porque el texto evidentemente necesita tener espacios interletra y interlínea para poderse comprender el mensaje, ¿sí? Entonces estas van a distraer completamente. Los estilos visuales también son un error bastante común. Es decir, que para mantener, digamos, todo el estilo visual dentro de una obra como un cuento, un libro de estudio, pongámosle el caso, no puedes usar, digamos, diferentes, o sea, tanta variedad de conceptos visuales en cuestión de fotografías. Como por ejemplo, la primera fotografía, poner el grupo de amigos abrazados, pero en sepia, y la siguiente ponerle blanco y negro, y la siguiente ponerle a full color, todo vibrante, y la siguiente que no sea fotografía, sino ilustración. ¿Ya? No nos sirve hacer esto porque nos deja una inconsistencia completamente, toda la obra, ¿sí? Ayudando justamente a que el lector o lectores, pues bueno, se sientan como confundidos o se salgan
justamente de esta consistencia de lectura, ¿sí? Entonces, dificulta mucho, mucho, mucho la cuestión del lector. Ahora, en síntesis, el diseño editorial es, bueno, no es nada más que la organización estratégica de elementos para lograr claridad, estética y funcionalidad. ¿En qué? En una publicación, ¿no? Aquí podemos ver pues varios ejemplos de cómo están diagramando en físico, en este caso, los elementos, ¿no? Las notitas, como están viendo ahí, usualmente sirven para poner pues apuntes o recortes o le pones la notita encima y le pones esta fotografía va así y tal, ¿sí? Eh, Esto es bastante, bastante de vieja, vieja, vieja escuela, ¿no? Cuando se diagramaba todavía sobre papel a veces. Es decir, se hacía como que un boceto, un achote se llama, para poder diagramarlo así sobre la mesa y la. Ahora, generalmente ya se trabaja sobre mesas de trabajo, obviamente lienzos, pero ya digital. Entonces, errores comunes a evitar. Acá ya sintetizando todo, ¿no? Primero, tratemos de evitar el exceso de uso tipográfico, es decir, demasiada variedad de tipografías debemos evitar a toda costa. Como habíamos visto en una diapositiva anterior, no más de tres familias tipográficas por cada diapositiva o por cada página, ¿ya? Igualmente considerar eh, para la cuestión de libros, ¿sí? Ahí puede a veces extenderse tal vez un poquito, o sea, no en cuestión de familia tipográfica, sino modos, ¿no? Tenemos el mismo modo, por ejemplo, en negritas, en cursiva, subrayado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso. También, ¿qué debemos evitar? Debemos evitar alinear de manera incorrecta el texto para no romper, pues, la línea de lectura. Cada vez que rompemos la línea de lectura de la persona que está recibiendo el mensaje, va a tomarse su tiempo para volver a coger el hilo, tal vez, y pueda que parte de la información que estemos intentando expresar, pues no le llegue de manera adecuada a este lector, ¿no? Uso incorrecto de color y contraste. El uso incorrecto de color en cuestión de tipografía es muy común, muy común. Si les puedo poner un ejemplo, justamente, unas diapositivas atrás habrán notado que el texto de la diapositiva no se podía leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un color demasiado grisáceo sobre un fondo azul, cuestión que provocó que no se pueda prácticamente leer, ¿ya? Entonces, para que se dé una idea así muy, muy concreta del uso incorrecto de color. Ahora, la saturación visual innecesaria es uno de los problemas más comunes que tenemos. Tal vez si han tenido la oportunidad pues de ver una página completa del diario Extra de aquí de Ecuador, daránse cuenta que, o sea, la página portada y contraportada, pues, como es un periódico diagramado, es sobresaturada, pero a más no poder, generalmente. Tenemos arriba pues el marco en rojo, acá el nombre diario extra, acá el número de, de- de edición, publicación, la. Tenemos el titular amarillo en letra super bold, ultra pesada. Tenemos imagen aquí sangrienta, acá color rojo, acá un refrán en tipografía blanca, tal vez amarilla complementando a la imagen que están presentando arriba. Abajo tiene foto uno, foto 2, foto 3, explicación de foto uno, explicación de foto 3. Y es todo un caos, así una saturación, pero muy, 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 muy fuerte, ¿sí? A este diario le funciona esta manera, básicamente no porque sea estéticamente correcto, sino ya es algo más de costumbre, por así decirlo. Como, no sé, ponerte primero las dos medias y luego los dos zapatos que ponerte media zapato derecho, medio zapato izquierdo. Es cuestión ya de costumbre como tal. Entonces, eso. eh, hay que evitar a toda costa sobresaturar justamente una publicación, porque no se va a poder comunicar de manera
correcta, por así decirlo, el mensaje, perdón, y vamos a dificultarle únicamente, pues, evidentemente, el proceso de lectura a a la persona que recibe el mensaje, ¿ya? Y también cuando saturas visualmente, se hace muy difícil que la gente se quede demasiado tiempo viendo tu publicación o la página sobresaturada, justamente porque visualmente cansa. Entonces, hay que evitar eso a toda costa. Aplicaciones profesionales del diseño editorial. Bueno, pues aplicaciones profesionales vamos a encontrar en muchas partes, en imprentas, en em, esto se me fue, perdón. Perdón, es la parte de imprenta, offset, la impresión es en cuestión plotter, diagramación para tarjetas. Vamos a encontrar muchas aplicaciones profesionales. Obviamente nos va a servir para diagramar pues, todo lo que tenga que ver con revistas, libros, folletos, cuentos, material didáctico, periódicos, ¿sí? Incluso para un pequeño flyer vamos a necesitar una diagramación, ¿no? Entonces, el diseño editorial como tal es algo que hacemos a veces muchos días de nosotros sin, como que sin pensarlo demasiado, simplemente manteniendo como que una lógica en la composición, obviamente con los grids, con las grillas o rejas, para guiarnos y manteniendo pues la estética visual. Sí, es algo que ya, bueno, veremos tal vez un ejemplo práctico en un momento, pero es algo que se hace ya como que costumbre. Obviamente hay que actualizarse y estar pues en día en cuestión de uso de tipografías, colores, tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente el diseño editorial está metido en muchas industrias, por no decir en todas, porque básicamente todas necesitan mm, transmitir información. Entonces, si es que tiene que ver con transmitir información o codificar, decodificar un mensaje, necesitan sí o sí, pues, esta parte de diseño, pues, de diagramación. En cuanto a la integración que tiene eh, el diseño editorial con el diseño gráfico, pues forma parte del mismo ecosistema gráfico, ¿no? Evidentemente, un diseñador gráfico puede ser diseñador editorial. En muchos de los casos, bueno, somos generalmente todos los diseñadores, pues también hacemos editorial, ¿no? Por la misma carrera. Eh, pues bueno. Es lo mismo en cuestión de integrarse, ¿no? Con el diseño gráfico, porque básicamente nos va a ayudar a estructurar los contenidos, a diagramar, a maquetar, ¿sí? Y obviamente a mantener una coherencia y lógica visual, como también ayudar a la parte de legibilidad y funcionalidad, ¿no? Del texto. Pues, mm, teniendo esto en mente, pues evidentemente muchos de nosotros ya tendríamos bastante claro pues lo que es la parte de la integración del diseño editorial con el diseño gráfico. Y pues bueno, quería finalizar esta presentación con una frase que dice, un buen diseño editorial organiza información y emociona al lector, ¿sí? ¿Cómo emociona? Transmite un sentimiento, transmite una emoción. Es capaz de, únicamente con el diseño editorial, hacerle sentir algo al lector. Y eso es algo increíble, ¿no? Cada elemento comunica a su manera con un propósito, ¿sí? Es decir, hasta esos pequeños detalles que podemos agregar dentro de una composición, ¿no? Van a comunicar algo. Y esto es algo muy importante que tenemos siempre que tener en cuenta, evidentemente con el fin de poder transmitir de mejor manera el mensaje al lector. Bueno, a continuación les presentaré un video corto acerca de lo básico que deben conocer, pues, del programa para diagramar, pues, el que hablábamos, el InDesign. Con esto concluiríamos la presentación, pues, para la materia de diseño editorial y medios.
y nos vemos al finalizar el video. Hola, en este tutorial les voy a enseñar lo más básico, lo que deben saber para poder empezar a trabajar con el InDesign. Primero que nada, abrimos el programa y nos sale en la pantalla los últimos archivos que hemos abierto. Si no tienen nada es porque a lo mejor todavía no han comenzado a trabajar. Vale, pulsamos en Nuevo o también podemos ir a Archivo, Nuevo, Documento, Libro o Biblioteca. Por lo pronto vamos a empezar con un documento. Voy a pulsar aquí y ven que me aparece esta pestaña de aquí. Voy a poner cancelar para que vean que si pulso nuevo me sale directamente también esta pestaña. Pues aquí lo que puedo hacer es calidad de impresión, web o móvil. Pues ya sería según lo que ustedes quieran, pero yo voy a dar por hecho que ustedes lo utilizan para maquetar un libro o una revista o algo por el estilo. Sería impresión. Dejamos impresión, que es lo que viene por defecto. Número de páginas, pues ya si saben más o menos qué número de páginas necesitan, podrían pulsarlo, podrían cambiar, pero vamos a poner 1 y 1. Yo les recomendaría marcar páginas opuestas porque de esta manera se nos van a disponer las páginas por pliegos, es decir, una al lado de otra para que nosotros podamos más o menos hacernos a la idea de cómo va a quedar al final el libro. Si lo quitamos sería una página tras otra, es decir, no se nos pondrían las dos páginas juntas para nosotros ver el pliego. Yo la pulsaría, yo la dejaría marcada. Y bueno, el resto de elementos, pues saber qué tamaño de página queremos, una 4, una 5, una 3, o por ejemplo alguna medida que ya quieran, es decir, a medida, nombre, y aquí poder cambiar el tamaño y pueden ponerle un nombre. O pueden directamente cambiar aquí, aunque pongan una 4, pueden escribir aquí 12 centímetros y ya se te pone directamente como si fuera medida. Yo voy a poner una 4 por poner. Pueden decidir la orientación, si en vertical o en horizontal. El número de columnas, por ejemplo, si quieren hacer una revista, pues esto sería interesante si ya más o menos tienen una idea de lo que quieren hacer. Voy a ponerle 2 por decir. Medianil es el espacio que habría entre cada columna, entre los dos textos. Voy a ponerle 5 para hacer algo más redondo. Y los márgenes, pueden decidir si todos los márgenes serán iguales, porque como esto ahora yo subo y bajo, porque está el candado activado. Si yo lo quito, pues ya puedo subir el inferior, por ejemplo, bajar el inferior y modificar todo. Si vuelvo a poner el candado, se me ajusta todo. Bueno, aquí esto sería lo más importante para empezar, para poder empezar a trabajar, y tampoco pasaría nada si nosotros luego queremos cambiar estos valores porque lo podemos hacer también después. Voy a poner OK y aquí tenemos una sola página. Voy a añadir páginas aquí y ven cómo se me van poniendo los pliegos. Aquí ven 9 páginas y 5 pliegos y está dividido porque lo hemos determinado nosotros. La pestaña de páginas que tenemos aquí abierta es básicamente la más importante que vamos a necesitar cuando trabajamos en InDesign. ¿Por qué? Porque vamos a tener las páginas aquí bien colocadas para nosotros poder ir de un lado a otro. Si yo pulso aquí me quedo en la 1, si pulso aquí voy a la 4 y así siempre. Y luego también tenemos las páginas maestras. Tengo por aquí un tutorial de páginas maestras donde hablo más sobre este tema, pero bueno, lo más importante que deben saber es que todo lo que hagamos en las páginas maestras se me va a poner, a plasmar en las páginas que tengamos nosotros creados. Y bueno, podemos crear varios tipos de páginas maestras para poder ajustar. Por ejemplo, si hacemos un libro, puede haber una página maestra de capítulos, de los capítulos iniciales, y otra página maestra de el resto del texto. Para que lo vean, voy a hacer aquí un texto y voy a hacer aquí una figura con la M, es decir, he utilizado la T para crear un texto y la M para crear este rectángulo. Y aquí ninguno, voy a poner que aquí tengo un relleno. Como les comenté en el otro tutorial lo explico más, pero esto es un poco para que lo vean, para que puedan empezar a trabajar. Ya ven que se me aplica a todas las páginas que están a la izquierda, no a la derecha, porque yo lo he puesto aquí solamente a la izquierda, pero no puedo moverlo. Entonces, un atajo rápido es Shift, Comando o Control según si están en Mac o en Windows y clic. Entonces ya puedo trabajar el texto. Esto por una parte. Si quieren cambiar los márgenes, maquetación, márgenes y columnas,
pulsar y aquí pueden cambiar tanto los márgenes como las columnas, igual que en la pantalla inicial. OK. Bien, la forma de trabajar sería ir trabajando con las herramientas que tenemos aquí. Cuando tenemos la herramienta de selección y pulsamos, solamente nos da la opción de trabajar como si fuera una figura, no el texto, por mucho que aquí encontremos texto. Si pulsamos 2 veces, ya se nos pasa a la herramienta de texto y nos abre las herramientas de carácter y las herramientas de párrafo. En carácter podemos cambiar la tipografía, pulsando aquí, podemos buscar la que nosotros queramos, el tamaño del texto, el interlineado, también podemos poner que sea regular o no regular, es decir, esto estaría relacionado con el tipo de texto. También podemos modificar el tracking, podemos alargar la letra, ensancharla, hacerla como si fuera negrita, aunque no sea negrita. Podemos poner la mayúscula directamente. Por ejemplo, escribo aquí lo que sea. Voy a acercarme para que se vea más. También lo podría hacer más grande, así no tengo que acercarme. Fíjense, si yo hago así, creo una itálica, una cursiva falsa, igual que yo pongo aquí, lo hago mayúscula. Y de esta manera pues puedo ir trabajando la letra como quiera. También puedo hacer que se le alinee a la izquierda, a la derecha, puedo hacerlo centrado, justificado, como quieran. Aquí me sale el idioma en el que estamos trabajando, que yo voy a poner español, aquí está. Y en párrafo pues nos saldría también el tema de alinear, nos saldría si queremos darle más margen con respecto al lomo, es decir, si queremos, aquí por ejemplo está alineado a la izquierda y le podemos dar un par de milímetros para que se me vaya para un lado o para el otro. Y bueno, no voy a entrar demasiado en detalle, pero con estas herramientas ya pueden empezar a trabajar con los textos. Importante también, tenemos las páginas, pero también tenemos las capas, es decir, aquí nosotros podemos decidir poner en una capa los textos y en otra las imágenes. Las capas es como con cualquier otro programa de edición de imagen. Pues tenemos aquí una capa, añado aquí otra capa, en esta otra capa puedo crear también otra página maestra, se aplica a todo. Es decir, si yo hago no visible la capa 1, no se me aplicarían las páginas maestras o no serían visibles las páginas maestras que haya trabajado en la capa 1 y puedo trabajar otra capa. A ver, yo no les recomiendo crear 2 libros, por ejemplo, en 2 capas. Lo que les recomiendo es utilizarlo como herramienta para poder diferenciar elementos de un mismo libro, por ejemplo texto, imagen, o a lo mejor las bases de la revista, es decir, la decoración exterior, ponerla en una capa siempre y luego trabajar el contenido en otra capa, algo así. Y bueno, siempre vendría bien bloquear, es decir, ponerle un candado a las capas que ya tengamos cerradas. Por ejemplo, si queremos hacer como la decoración de la maquetación, la tenemos fija y no la queremos mover, podemos bloquearla con el candado y ya no se nos movería cuando pues vayamos haciendo el interior. Simplemente sería pulsando por aquí y si queremos volver a quitarlo, pues volvemos a pulsar. Importante ahora guardar. Para guardar nuestro documento editable, es decir, para luego seguir trabajándolo, podemos ir a Archivo, Guardar si ya lo tenemos guardado en alguna ubicación o Guardar como. Si ponemos Guardar y todavía no se nos ha guardado en ningún sitio, nos saldría el Guardar como, que sería buscar en nuestro ordenador donde lo queremos guardar. Y luego ya en la extensión de InDesign. Y luego ponemos Guardar. Y si luego queremos exportarlo, por ejemplo, en PDF, tendríamos que ir a Archivo, Exportar y ya me saldría aquí PDF. También tenemos ebooks y demás. Si quieren adentrarse un poquito más en esta parte de exportación, tengo tanto un tutorial de compaginar como otros tutoriales de cómo crear ebooks. Se los dejo al final del vídeo y también en la descripción, por si les puede interesar. Nada, ya cuando lo pongamos en el formato que queramos, pues pulsar guardar y ya está. Y bueno, con esto se puede empezar a trabajar. Luego ya podríamos entrar en el tema de estilos de párrafo y demás, pero en principio pienso que para poder comenzar a trabajar esto sería lo más básico.
Y bueno, eso ha sido todo lo que les podría presentar como información para la validación pues, de la materia de diseño editorial y medios que estamos revisando en este momento. Em, Muchas gracias por llegar hasta acá y espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos conversado en esta pequeña clase.